Bien, ya está grabando. Ahora voy a compartir. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la unidad 4. Recuerden que en la unidad 4 trabajamos la última vez los choques, ¿verdad? Elástico e inelástico. Ahora vamos a trabajar la parte de lo que son las colisiones. Las colisiones son los mismos choques, lo único es que los choques elástico e inelástico se hacen en una sola dimensión. Y las colisiones se hacen en 2 o 3 dimensiones. Esa es la diferencia. Pero en realidad, ustedes van a ver que utilizan la misma fórmula. Lo que pasa es que ahí aparecen ya lo que son las componentes, ¿verdad? Como la componente de las fuerzas, ¿se acuerdan? La componente de los vectores. Aquí abajo, ya ustedes tienen una tareita. Y aquí recuerden que esta termina el lunes. Todavía pueden hacerla. Y esta es la tareita de ahora. Entonces voy a comenzar. Aquí está, la parte de las colisiones. No voy a abundar mucho en teoría, porque en realidad esta parte de las colisiones, como les digo, utiliza la misma fórmula de la conservación. O sea, mírenlo aquí. Déjenme mostrarle. Mírenlo aquí. Que me dice, bueno, lo voy a comparar con esto que está aquí abajo. Ajá, con esto que está aquí abajo. Entonces, ¿qué dice? Dice que lo que ocurre al principio, este es el primer momento, es igual a lo que ocurre al final. Este es el segundo momento. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos, esto es la misma fórmula de la conservación, que dice cantidad de... Dice, cantidad de movimiento de la primera partícula es igual a MA por VA, que este viene siendo la 1, más la cantidad de movimiento de la segunda, igual a la cantidad de movimiento de la primera, pero después, ¿verdad? Este significa velocidad final y este significa velocidad inicial, más MB, VA, no, VB, 2. Esto mismo que nosotros trabajamos la última vez, es lo mismo que está aquí. Lo mismo. Entonces, por eso se parte de ahí. Lo único es que si ustedes se dan cuenta, miren qué va a aparecer. Aparece esto, que no tiene que ver con las componentes. Pero eso, lo vamos al paso ahora. ¿Se van a ver? Vamos al paso. Entonces, todo pasa igual, miren. Cuando hay una que la velocidad es 0, se hace 0, se elimina. Cuando son las 2, se eliminan las 2. Y así sucesivamente. Igualito que los choques. Lo único es que aquí, si se dan cuenta, miren, aquí hay una partícula que va a chocar con esta. Bueno, esto es una bola de billar, creo que es una bola de billar. No, la bola de billar está abajo, pero vamos a suponer que sean bolas de billar, ¿verdad? Entonces, esta bola de billar choca con esta, entonces esta coge para acá y esta que choca con esa coge para acá. Entonces aquí, en el primer momento, están en una forma unidimensional, de una dimensión, donde esta, la velocidad es 0, esta viene siendo V1, 0. Y esta VA es diferente de 0 porque va corriendo. Y luego cuando chocan, ya aquí hay una velocidad de B al final y una velocidad de A final. ¿Verdad? Lo que pasa es que aquí lo explica. Pero hay un ejemplo que hay abajo que lo vamos a hacer. Bueno, el ejemplo está hecho para que ustedes vean que no es tan complicado de hacer. Ok, ahí está el ejemplo, pero
pero vamos a partir como que no lo tenemos. Ok. Aquí dice, colisiones de bolas de billar en 2 dimensiones. La bola de billar A, que se mueve a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Eso es la velocidad inicial. ¿Verdad? Golpea una bola B de igual masa inicialmente en reposo. O sea, la velocidad de B al principio es igual a 0. Se observa que las dos bolas se mueven a 45 grados con respecto a X. O sea, esta bola, que es la A, tiene un ángulo de 45 positivo. Y esta que está aquí tiene un ángulo de menos 45. Ok. Después dice, ¿cuáles serán las rapideces de las bolas después de la colisión? O sea, ¿cuál será la VA 2 y la V? La. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que poner la formulita, ¿verdad? ¿Qué dice? O cantidad de movimiento de A, 1, más cantidad de movimiento de B, 1, igual a cantidad de movimiento de A, 2, más cantidad de movimiento de A, no, de A no, de B, 2. O sea, esta es PA1 y esta es PA2. O sea, en el primer momento, ¿verdad? Y en el segundo momento, cuando ya tienen los ángulos, esta viene siendo para PA2 y este es, disculpen, este es B1 y este es PB2. Entonces, ya sabemos que para la bola B, la cantidad de movimiento es 0. ¿Verdad? Esto es 0. Porque la velocidad es 0. Significa que tenemos esto. PA1 igual a PA2 más PB2. Igual como dice aquí. Igual como dice ahí. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora nosotros tenemos que hacer como una sumatoria de vectores. O sea, porque recuerden que la velocidad es vectorial. Ya, como la velocidad es vectorial, podemos hacer como si fuera una sumatoria de vectores. Y tenemos que hacerlo primero para X. Vamos a poner para X. Entonces, para X, nosotros tenemos estos tres que están aquí. Para X. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Cheque. Yo puedo poner punto aquí, ¿verdad? Y puedo poner esos vectores que ustedes ven ahí. El vector, este vector que está aquí en A, lo voy a poner aquí. Así, señalando para allá. Este vector que está aquí, lo voy a poner aquí. Señalando para allá. Y este vector que está aquí, lo voy a poner así. ¿Verdad? Porque esos vectores son velocidad. Vector velocidad. Déjame poner aquí. Aquí. Plano cartesiano. Okay. Aquí hay 45 grados y aquí hay menos 45. Muy bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a sacar las componentes del vector. O sea, este vector es
VA2. O sea, este que está aquí. Y yo voy a sacar la componente en X, que es esta, aquí abajo, que se llama VA2 en X. ¿Verdad? Y la componente en Y, que está aquí arriba, que se llama VA2 en Y. Ahí tengo mis dos componentes del vector que está aquí. Luego tengo mi vector VB, que diga, VB2, ¿verdad? Que es este que está aquí. Entonces, este vector tiene una componente en Y aquí abajo, VB2 en Y, y aquí, junto con este, una componente VB2 en X. Entonces, yo tengo 3 vectores en X y 2 vectores en Y. ¿Cuáles son los vectores? Los voy a señalar. Miren, este que está aquí, este que está aquí, y el que está aquí en el medio, ¿verdad? Que ese es VA1 en X, ese que está en el medio. Son mis 3 vectores que están en X. Y los 2 vectores que están en Y son estos. Este que está aquí y este que está aquí son mis vectores en Y. Entonces, si yo lo comparo con lo que ustedes ven aquí, lo que pasa es que aquí lo hacen directo. Es lo que quiero representarlo para que ustedes vean. Si yo lo comparo con esto, este vector que está aquí es VA en X. Este que está aquí. El que está en el medio. Este. Que pertenece a esto. Míralo ahí. Y este que está aquí, VA2 en X, es este. Este que está aquí. Que está aquí. Y este que está aquí, VB2 en X, es este que está aquí abajo. O sea, los 3 vectores en B, los 3 vectores en X, yo lo tengo aquí. 1, 2 y 3. Claro, con su respectivo AM. Porque recuérdense que la P significa M por V. ¿Verdad? Entonces, estos dos que están aquí son estos que están aquí. Este es VA2 en Y, que es este que está aquí. Y este que está aquí es VB2 en Y. Este que está aquí, este que está aquí abajo. Entonces, ¿por qué aquí es 0? Oh, porque aquí no hay más vectores en Y, solamente hay 2. Significa que el vector que correspondía a este en Y es 0, porque solamente hay uno, míralo ahí. El que está en el medio, que es azul, solamente un solo, por eso no hay Y. Entonces, por eso es que aquí da 0. ¿Verdad? Por eso es que esta parte solamente no da 0 cuando es en X, porque está aquí abajo el vector. Pero cuando en Y, da 0. Entonces, por eso es que aquí hay un 0. Entonces, ahora, ¿de dónde vienen estos ángulos, estos cosenos, estos senos? Recuerden que las componentes van a depender de dónde esté el ángulo. O sea, yo tengo el vector negro que está aquí abajo, que es el vector, este vector que está aquí. Este es el vector negro, que está aquí abajo. Si se dan cuenta, el ángulo está sobre el vector. Entonces, por eso es que se pone coseno de 45. Porque recuerden que si yo tengo un vector así, ¿verdad? Y yo quiero buscar la componente en X y el ángulo está aquí, eso significa que ese vector va a ser igual a V por coseno del ángulo. Porque recuerden que el ángulo está sobre el vector. Pero si yo quiero buscar la componente en Y, si yo quiero buscar la componente en Y, este sería V por seno. ¿Por qué seno?
porque el ángulo está del otro lado. Entonces, por eso es que aquí se utiliza coseno, porque para cada uno de estos vectores que están aquí, este ángulo está sobre el vector. Y para los vectores en Y que están aquí afuera, miren, los ángulos están del otro lado. Por eso es que aquí ustedes ven que es seno y seno, y por eso es que ustedes ven aquí coseno y coseno. O sea, que obligatoriamente hay que sacar las componentes. ¿Ven? Ahora, luego, ¿qué se hace? Lo que se hace es que lo que se quiere es buscar la velocidad en B2, esta velocidad. Lo que se quiere buscar es esta velocidad y esta velocidad. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar esa velocidad? Resolviendo una ecuación y sustituyéndole la otra. Esa es la única forma. Esa es la única forma. Entonces, ay, no, a eso. No importa. Ya se me fue. Está bien. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Se tomó la ecuación que es igual a 0. ¿Verdad? Se eliminaron las masas, porque se divide entre la masa, se elimina. Y se despejó esta que está aquí. ¿Verdad? Si se dan cuenta, mírenlo ahí. Se pasa este negativo, mírenlo ahí, negativo. Y el seno de menos 45 pasa dividiendo, mírenlo aquí abajo. ¿Verdad? Mírenlo ahí. Entonces, lo que se hace ahora es que se iguala a lo de arriba. O sea, esto que está aquí se sustituye aquí. Eso es lo mismo. Esto que está aquí se sustituye aquí. Y lo que se hace es una multiplicación y luego se despeja VA. Esta se despeja. ¿Verdad? Eso es lo que se hace aquí. Y luego que se despeja, ya nosotros vamos a tener una formulita con relación a esta fórmula. Bueno, déjenme ver si puedo hacer. Lo primero es que como ahorita se elimina esta M. Y aquí se pone esta expresión. Se pone esa expresión aquí y ya yo voy a tener una VA aquí igual a la otra. Se saca factor común y por eso es que todo me da esto. Bueno, esta partecita de aquí. ¿Por qué? Porque ahora lo que hay que hacer es que aquí se vuelan un pedazo. Entonces, cuando se sustituye esa VA, esta, todo eso por VA, ¿verdad? No, VB se sustituye ahí, ¿verdad? Entonces voy a tener una VA igual aquí y aquí. Entonces lo que hace es que se despeja la VA y se pasa todo lo que es coseno y seno para este lado, porque esta sí la tenemos. Esta vale 3 metros sobre segundo. Entonces, luego que tenemos la VA, lo que hacemos es que la encontramos. Miren aquí, miren dónde se encuentra. Que es un proceso complejo aquí que se hace, que sería así, miren. VA igual a VA 2. Bueno, yo le puse un 2, aquí dice prima, pero yo le puse un 2. Coseno de 45 más, y después se pone VA menos, que aquí está negativa. Entonces, aquí VA por seno de 45 entre seno de menos 45 por coseno de menos 45. O sea, este que está aquí. Entonces aquí lo que se hace es que se resuelve
ese coseno con ese seno, se resuelve. Y aquí se saca, bueno, este es VA2. Entonces se saca un factor común, VA2 por coseno de 45 menos, estos dos se ponen seno de 45. Lo que se hace es que se resuelve todo esto primero. Esto es un menos. Todo esto se resuelve primero, va a dar un número. Y aquí, este número se va a poner aquí abajo. O sea que este número, este valor va a ser VA entre lo que da aquí abajo. Déjenme ver si lo puedo. Coseno de 45. No sé si esto está en degree. Sí. Menos, paréntesis, seno de 45 por coseno de menos 45 entre seno de menos 45. A ver si no me da un error. Aquí dice que da 1.41, o sea que aquí da 1.41. Significa que el 3 metros sobre segundo se va a dividir entre 1.41. Y eso va a dar, déjame ver cuánto da. Eso da 2.13 metros sobre segundo. Míralo ahí. 2.1. Bueno, ahí da 2.1. Ahí da 2.1, ¿no? 2.3, pero es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, luego, para buscar la VB2, lo que se hace es que se toma esta ecuación que está aquí. Miren esta ecuación. Bueno, esta ecuación no, disculpen. Esto que está aquí, menos VA2 por el seno de 45 entre seno de menos 45. Entonces, esto que está aquí me da menos 2.13 y se multiplica por el seno de 45 entre el seno de menos 45. A ver si lo hago. 2.13 por 45. Seno de 45 entre seno de menos 45. Da menos 2.13, pero por menos da lo mismo. Entonces significa que las dos velocidades dan lo mismo. Mírenlo aquí, aquí dice que dan lo mismo. Pero ahí yo lo comprobé utilizando la primera ecuación y después utilizando la segunda. ¿Vieron? O sea, lo que pasa es que aquí en el ejercicio vuelan algunos pedazos, ¿verdad? Claro, no lo vuelan. Lo que pasa es que suponen que ya ustedes se saben todo ese proceso. Entonces, aquí me dio 2.3 y 2.3. Significa que son lo mismo. Bien, entonces, esa sería la parte que tiene que ver con, con las colisiones. ¿Verdad? Ya la otra parte de las colisiones ya no es casi lo mismo. Entonces, ahora vamos con el centro de masa. ¿Qué es un centro de masa? Es como dice el nombre. Es en el punto donde se acumula la mayor masa. Un centro de masa para la física es eso. O sea, ¿cómo yo puedo explicar esto? Primero, no importa cómo nosotros estemos, si estamos parados, si estamos sentados, si estamos dando una vuelta así como este, siempre los cuerpos tienen un punto de equilibrio, porque ese es el punto de equilibrio, es el centro de masa. Un ejemplo, si yo tengo una madera completamente uniforme, o mejor dicho, de la misma forma en todos los sitios, ¿verdad? La misma forma en todos los sitios, y yo quiero equilibrarla, yo solamente tengo que equilibrarla en el centro de ella. ¿Por qué? Porque en el centro de ella
yo tengo un centro de masa. Es como yo agarrar este lapicero y tratar de equilibrarlo así. Ahí el centro de masa. Es el centro de masa del lapicero. O sea, está un poquito más para acá, no está en el medio. Un poquito más para acá. Así mismo esa madera. Si esa madera es uniforme, completamente igualita, entonces el centro de masa va a ser en el medio. Ahora, si yo agarro un bate de béisbol, se van a dar cuenta que el centro de masa está más cerca de, de, de la parte que tiene mayor masa, ¿verdad? Que el bate de béisbol. La parte de abajo, cuando uno agarra el bate, está más finita. Pero la parte de arriba es un poquito más gordita. Significa que si el centro de masa no puede estar en el medio del bate, sino que tiene que estar más cerca de donde hay donde está la tutuma, ¿verdad? Donde uno le da al bate. Entonces, eso es el centro de masa. Ahora, para uno encontrar el centro de masa en un objeto o algo, se utiliza esta formulita. Es bien sencillo, bien sencillo. Esta formulita que se utiliza. Esta fórmula, bueno, si ustedes se dan cuenta, miren lo que ocurre aquí. Aquí hay dos partículas, ¿verdad? Que se encuentran en esa línea. Vamos a suponer que sea un sub y baja, donde hay un niño aquí y otro niño aquí. Suponemos, ¿verdad? Suponemos que tienen diferentes masas. Entonces, el sub y baja, lo que queremos es equilibrarlo. Y queremos ponerle un pivote para que los niños se equilibren. O sea, se mantengan así. Entonces, ¿dónde ponemos el pivote? Bueno, lo que hay que saber es, primero, con relación a esta parte de aquí, tenemos que saber la distancia que hay desde el punto de referencia. Vamos a tomarlo aquí, el punto de referencia. Este es 0. La distancia que hay desde el punto de referencia hasta la masa correspondiente, o sea, MB y XB. Bueno, nosotros lo vamos a ver también el torque. Así mismo es aquí. El torque es igual a, bueno, esto es con la fuerza. Fuerza por distancia. Esta no es con la fuerza, este es con la distancia y la masa. Este es con la distancia y la masa. Para que también se puede buscar con el torque. Entonces, esta distancia por esta masa me da esto. Y esta distancia que está aquí es la distancia, no, disculpen, esta distancia que está aquí. Esta distancia que está aquí es la otra distancia, que viene siendo esta, la masa A. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo encuentro? La formulita es así, para no darle más. La formulita es así. Se toma la distancia desde el punto de referencia y se multiplica por la masa correspondiente. Luego se suma con la distancia desde el punto de referencia por la otra masa. Y luego se divide entre la sumatoria de la masa. Eso ocurre cuando son dos partículas. Cuando son más de dos partículas, entonces hay que agregarla. MA, XA, más MB, XB, más MC, XC. O sea, si agregamos una partícula C aquí. ¿Verdad? Entonces, entre MA más MB más MC. O sea que la fórmula es la misma. Lo único que la diferencia es que hay que agregar otra partecita más. Si se dan cuenta, yo agregué otra partecita. Yo agregué esta partecita de aquí. Y solamente tengo una sola partícula, se van a dar cuenta que esto se va a eliminar.
y esta partecita de aquí. Y el centro de masa va a coincidir con el sitio donde está la partícula. O sea, si yo tengo un punto de referencia aquí y tengo una partícula aquí, entonces si yo tomo esta X que está aquí, el centro de masa estará en la misma distancia que está la partícula. Si la partícula se acerca, el centro de masa se va a acercar al eje de referencia. Si la partícula se aleja, el centro de masa se va a alejar. ¿Ve? Entonces así es la forma de uno buscar el centro de masa. Vamos a ir para acá abajo. Aquí hay un ejemplo con 3. Bueno, esto es bien fácil. Se dan cuenta, bien fácil. Aquí tenemos el eje, este es el eje de referencia. Y aquí dice, 3 personas de masa M aproximadamente equivalente sobre una balsa de banana ligera están sentadas a lo largo del eje X, en la posición XA, que viene siendo esta. XA. La otra es XB, que viene siendo esta. Y la otra XC, que viene siendo esta. Dice, encuentre la posición del centro de masa. O sea, queremos buscar en qué posición exacta está el centro de masa. Y se van a dar cuenta que el centro de masa está más cerca de estos dos que de esta. Porque para acá hay más masa que para acá. Entonces, aquí solamente hay que hacer lo siguiente. Como la M son casi igual, decía, mírenlo aquí. La M son aproximadamente iguales, equivalentes. Significa que la M son la misma. Y por eso se saca un factor común aquí. Y aquí se suman 3M. Entonces se elimina la M o la M y me queda el 3. Entonces cuando se suman estos valores que están aquí y se divide entre 3, da 4 metros. Significa que el centro de masa está aquí en 4. O sea, está más cerca de donde hay más masa. Es bien fácil. Y si le agregamos más aquí, más aquí, más aquí, ustedes van a confirmar que está más cerca de aquellos dos. Ahora, si esta persona pesa el doble de lo que pesan estas dos, estoy seguro que el centro de masa va a estar más para acá. ¿Verdad? Es bien fácil. Eso del centro de masa es bien facilito. Es algo bien cómodo, bien fácil de hacer. Muy bien. Entonces, hasta ahí mi explicación sobre las colisiones en 2D y 3D y el centro de masa. Vamos a ver. ¿Alguna preguntita con esta? ¿Con esto que diga? ¿Una pregunta? A ver. Muy bien. Voy a quitar la grabación para poner la otra.